Nunca olvidaré aquel día. Todo comenzó como cualquier otro, con la rutina diaria que compartimos mi marido y yo después de tantos años juntos. Era una tarde tranquila, el sol entrando por las cortinas y un silencio cómodo que a veces llenaba nuestra casa, ese tipo de silencio que uno acepta como propio después de años de convivencia. Yo estaba en la cocina, ocupada con los preparativos de la cena, mientras él, como de costumbre, estaba en el estudio revisando unos papeles. De repente, escuché un sonido extraño. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego percibí claramente un murmullo, un leve movimiento que no encajaba con la calma habitual. Mi curiosidad me llevó a acercarme a la puerta del estudio, y lo que vi me sorprendió más de lo que podía admitir. Mi marido, sentado en su silla, estaba completamente absorbido en sus propios pensamientos, dedicándose a un ritual privado que siempre había mantenido en secreto. No era algo que jamás hubiéramos discutido, pero estaba claro que era algo que hacía solo, un momento suyo, de esos que uno guarda lejos de las miradas. Mi primera reacción fue una mezcla de sorpresa y confusión. No sabía cómo reaccionar, por un instante sentí un leve desdén, como si una parte de mí se sintiera desplazada por ese acto silencioso, pero también apareció una curiosidad que no podía ignorar. Me quedé allí, observando desde la puerta, intentando comprender qué me estaba pasando por la cabeza. Me pregunté si debería interrumpirlo o dejar que tuviera su momento, pero el silencio de la casa parecía exigir que lo enfrentara de alguna manera. Decidí entonces acercarme, pero sin decir nada al principio. Me senté en el borde del estudio, haciendo un leve ruido que lo alertó. Él se giró hacia mí, sorprendido, con una expresión que mezclaba vergüenza y alivio al mismo tiempo. Sus ojos buscaban una reacción, y en ese instante supe que todo podría haberse torcido o, al contrario, abrir una conversación que habíamos estado evitando por años. No hablamos de inmediato, simplemente nos quedamos mirándonos, un instante que parecía suspendido en el tiempo, donde las palabras eran innecesarias y al mismo tiempo inevitables. Después de unos momentos, él rompió el silencio con un suspiro, intentando explicar con gestos lo que yo ya había visto. Yo le sonreí suavemente, dejando claro que no había juicio en mi mirada, solo aceptación y un deseo silencioso de entender. Era extraño cómo algo tan privado podía abrir una puerta a la comunicación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos compartiendo un momento auténtico, sin máscaras, sin rutinas automáticas que tantas veces nos habían separado. Pasaron los minutos, y la conversación silenciosa dio paso a palabras más claras, a un intercambio honesto de sentimientos y emociones que ambos habíamos guardado. Él me explicó cómo necesitaba esos momentos, cómo le ayudaban a relajarse y reconectarse consigo mismo. Yo escuchaba, comprendiendo que no era una cuestión de reemplazo o desinterés, sino simplemente un aspecto de su naturaleza que había permanecido oculto por miedo a incomodarme. Ese primer encuentro fue, curiosamente, liberador. Nos permitió vernos desde un ángulo nuevo, más humano y cercano. La sorpresa inicial se transformó en una sensación de complicidad, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la intimidad entre nosotros podía renacer no solo en lo físico, sino en lo emocional. Y así terminó aquella tarde, con un silencio diferente, uno que no pesaba, sino que abrazaba. Ambos sabíamos que algo había cambiado, que habíamos abierto una pequeña grieta en nuestra rutina que, aunque inesperada, nos ofrecía la posibilidad de reconectar. La curiosidad y la aceptación nos habían acercado más de lo que habíamos imaginado. Los días siguientes fueron distintos. Algo había cambiado entre nosotros, un aire de complicidad que antes no existía. Ya no había silencios incómodos ni miradas evasivas, en cambio, cada gesto y cada sonrisa parecían cargados de un entendimiento mutuo que creíamos perdido. Yo notaba cómo él me miraba de manera diferente, más atento, y como yo misma empezaba a sentir una curiosidad nueva por él, por descubrir esos pequeños detalles que a veces olvidamos en la rutina diaria. Una tarde, mientras ordenaba el salón, lo vi desde la puerta del comedor, y él estaba sumido en lo que yo sabía que era su momento personal. Pero esta vez no sentí sorpresa ni incomodidad. Una parte de mí sonreía, entendiendo que aquello era una extensión de su mundo interior, algo que siempre había sido suyo y que ahora podía aceptar sin juicios. Me acerqué, sin interrumpirlo de inmediato, y simplemente me senté cerca, disfrutando de la sensación de compartir el espacio con él. Él me miró y, por un segundo,
sus ojos mostraron vulnerabilidad. Luego, con un gesto leve, me invitó a acercarme más. Fue un momento curioso, no había palabras, solo una comunicación silenciosa que hablaba de confianza y de intimidad renovada. Comprendí entonces que este pequeño ritual privado no nos separaba, sino que podía convertirse en un puente hacia nuestra cercanía. La tensión inicial se había transformado en complicidad, y ambos nos permitimos explorar esa sensación sin miedo. Esa noche, después de cenar, nos sentamos juntos en el sofá, y por primera vez en mucho tiempo hablamos con total sinceridad sobre nuestras emociones y deseos. No era un diálogo forzado, sino una conversación natural que surgía de la necesidad de reconectar. Él me contó cómo esos momentos le ayudaban a sentirse vivo y tranquilo, cómo le daban energía para enfrentar el estrés diario, y yo, escuchando, entendí que no se trataba de algo que me reemplazara, sino de un espacio personal que podía coexistir con nuestra relación. A partir de ese día, nuestras interacciones cambiaron. Las risas volvieron a nuestra casa, los abrazos se hicieron más frecuentes y las conversaciones nocturnas adquirieron un matiz de ternura que antes parecía perdido. Me di cuenta de que al aceptar su mundo interior, él también estaba más dispuesto a abrirse al mío, y poco a poco, los momentos de distancia emocional comenzaron a desaparecer. Pasaron semanas, y nuestra relación se transformó. Cada gesto cotidiano adquirió un nuevo significado, el preparar la cena juntos, compartir el café por la mañana, incluso los silencios que antes nos incomodaban, ahora eran instantes de tranquilidad compartida. Todo ello nos acercaba, y yo notaba cómo nuestra intimidad comenzaba a resurgir, de manera suave, natural y sin prisas. Era un renacer silencioso, lleno de respeto y de un entendimiento más profundo. Un día, mientras él estaba en su momento personal, me senté a su lado y, con una sonrisa, le tomé la mano. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado, aceptación, cariño y complicidad. Él respondió con un gesto similar, y en ese instante sentí que habíamos cruzado un umbral invisible. La conexión entre nosotros se había fortalecido, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que nuestra relación estaba equilibrada, donde cada uno podía ser auténtico sin miedo a ser juzgado. La magia estaba en lo cotidiano, en esos pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Cada día, nuestra relación ganaba fuerza no por grandes gestos, sino por la aceptación mutua y la confianza que habíamos reconstruido. La intimidad, entendida no solo como cercanía física sino también emocional, comenzaba a florecer de nuevo, y ambos lo disfrutábamos con una alegría silenciosa pero profunda. Con el tiempo, nuestra relación continuó profundizándose. Lo que al principio parecía un incidente incómodo se convirtió en un catalizador para redescubrirnos. Cada día, mientras compartíamos las pequeñas rutinas, sentía como la tensión entre nosotros se desvanecía y era reemplazada por un sentimiento de cercanía y confianza que hacía años que no experimentábamos. Una tarde, mientras él estaba en su momento personal, decidí acercarme sin interrumpirlo, simplemente sentarme a su lado y observarlo con cariño. Esta vez no había sorpresa, ni incomodidad, solo un respeto silencioso por su espacio. Me di cuenta de que aceptar estas partes privadas de su mundo nos permitía comunicarnos de maneras más profundas. Su vulnerabilidad me hacía sentirme más cercana, y la cercanía me invitaba a compartir mi propia apertura emocional. Esa noche, después de cenar, nos sentamos frente a la chimenea, en silencio al principio, hasta que él empezó a hablarme de sus preocupaciones y de cómo esas pequeñas escapadas personales le ayudaban a mantenerse equilibrado. Yo escuchaba atentamente, asintiendo con comprensión, sintiendo que nuestra conexión se fortalecía con cada palabra. Hablar abiertamente de emociones que antes parecían tabú se volvió un puente hacia una relación más auténtica y sincera. Poco a poco, nuestra intimidad comenzó a renacer. Ya no era solo la rutina de la vida diaria, sino un interés genuino por compartir momentos y sentimientos. Los abrazos se hicieron más largos, las sonrisas más sinceras, y los gestos cotidianos adquirieron un significado renovado. Empezamos a disfrutar de la cercanía sin necesidad de palabras, con un entendimiento mutuo que nos hacía sentir completos. Un fin de semana, decidimos tomarnos un tiempo solo para nosotros. Caminamos por el parque, conversamos sobre sueños y recuerdos, y descubrimos nuevas formas de apoyarnos mutuamente. En la intimidad de esos momentos,
me di cuenta de que la aceptación de su mundo personal nos había permitido recuperar la armonía y la pasión en nuestra relación. No se trataba de grandes gestos, sino de una conexión genuina, donde cada uno podía ser auténtico sin miedo. Finalmente, llegamos a un punto en el que la cercanía se volvió natural. Nos reíamos juntos, compartíamos miradas cómplices y descubrimos nuevas maneras de disfrutar de nuestra relación. La comprensión y la aceptación mutua nos habían acercado más que nunca. El incidente que al principio me había sorprendido ahora se veía como un paso necesario para redescubrirnos y fortalecer nuestro vínculo. Nuestra historia continuó, y con ella, la certeza de que el respeto y la comunicación eran la base de todo. La intimidad, entendida como cercanía emocional y confianza, volvió a florecer, suave pero intensa. Habíamos aprendido que los momentos privados no nos separaban, sino que nos enseñaban a valorar aún más la compañía del otro. Y así, cada día, juntos, fuimos reconstruyendo la conexión que nos hacía sentir vivos y amados, en silencio y con ternura, disfrutando de la complicidad que solo años de entendimiento pueden ofrecer. Con el paso de los días, la rutina de nuestra vida volvió a ser tranquila, pero algo había cambiado para siempre. Ya no existían los silencios incómodos ni los malentendidos, en su lugar, había un entendimiento silencioso que nos acompañaba en cada gesto. Lo que al principio parecía un obstáculo inesperado se había convertido en una oportunidad para redescubrirnos y valorar la conexión que siempre habíamos tenido. Una tarde, mientras él estaba en su espacio personal, me senté a su lado, no para observar ni juzgar, sino para simplemente estar allí, compartiendo el momento con una sonrisa. Él me miró y, sin palabras, entendió mi intención. Fue un instante lleno de complicidad y ternura, un recordatorio de que la verdadera intimidad no siempre requiere palabras ni gestos grandilocuentes, sino confianza y aceptación mutua. Esa noche, antes de dormir, hablamos largo y tendido sobre lo que habíamos sentido, sobre los miedos, las sorpresas y la curiosidad que surgieron de aquel incidente. Ambos reconocimos que nuestra relación había crecido gracias a la apertura que habíamos mostrado, y que nuestra cercanía emocional ahora era más fuerte que nunca. Nos abrazamos, no solo como pareja, sino como compañeros que habían aprendido a aceptarse plenamente, con sus virtudes y sus pequeñas vulnerabilidades. Los días siguientes estuvieron llenos de gestos sencillos pero significativos, risas compartidas, conversaciones sinceras y momentos de calma disfrutando de la compañía del otro. La intimidad, entendida como conexión emocional y confianza profunda, se había restaurado y se fortalecía cada día. Ya no había secretos que generaran distancia, en cambio, había un espacio de libertad para ser nosotros mismos, plenamente, sin temor al juicio. Finalmente, comprendí que aquel episodio, aunque inesperado y al principio desconcertante, había sido un punto de inflexión. Nos enseñó que la comunicación, la aceptación y el respeto son los pilares de una relación duradera. Habíamos aprendido a convivir con nuestras diferencias, a reconocer los espacios personales y a valorar los momentos compartidos. Y, al final, nuestra cercanía se transformó en una relación más rica, profunda y auténtica, donde el amor y la complicidad se manifestaban en cada mirada, en cada sonrisa y en cada gesto cotidiano. Cerré los ojos esa noche con una sensación de paz y gratitud. Su presencia a mi lado ya no solo era familiar, era un recordatorio constante de que, incluso tras la sorpresa o la incomodidad, el entendimiento y el cariño podían renacer, más fuertes que antes. Nuestra historia continuaba, pero ahora con la certeza de que la verdadera intimidad no está en lo que se oculta, sino en la confianza que nos permite compartirlo todo, con respeto, amor y complicidad.